Hechos 14:1 dice la palabra de Dios: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Para poder trasladarnos a lo que es Iconio, necesitaríamos entender un poquito cómo es que este lugar tenía una serie de grupos que no solamente eran judíos. Estaba la sinagoga de los judíos, pero también estaban los griegos, y había un grupo, o diferentes grupos más bien, que vivían en ese lugar. Era un lugar donde se habían mudado de diferentes ciudades, y bueno, en ese lugar es donde Pablo y Bernabé llegaron a Iconio, porque dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Si ustedes recuerdan, la semana pasada terminamos viendo eso, cómo fue Pablo, Bernabé, y había un ayudante. ¿Quién era el ayudante? ¿Quién lo recuerda? Había alguien que andaba con ellos ayudándolos, a Pablo y a Bernabé, y justo aquí llegan a Iconio. ¿Alguien recuerda quién era su ayudante de Pablo y Bernabé? ¿No? Muy bien, gracias. Entonces podemos dar por terminada la reunión. De todos modos no van a recordar nada cuando termine hoy. ¿Alguien recuerda? ¿Quién? Timoteo, no. Juan Marcos, muy bien, doña Lili, qué bueno que vino, si no nos deja aquí sin nada. Muy bien, doña Lili, fue Juan Marcos, era el ayudante de ellos. Y aún si ustedes recuerdan, en la historia de la semana pasada dice que se regresó después de estar en un lugar Juan Marcos porque extrañaba a casa, ¿verdad? Pero bueno, resulta que entran en esta ciudad llamada Iconio. Pero ellos lo que hacían es que entraban en las sinagogas de los judíos. En este lugar, Pablo y Bernabé entran a la sinagoga para predicar, para compartirle a la gente acerca de Dios. Y dice que cuando hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que en este lugar había diferentes grupos. Hay una gran cantidad que cuando escucha el mensaje de Pablo y de Bernabé, ellos creen a Dios y empiezan a seguir lo que Pablo les ha enseñado. Para entrar en una sinagoga de los judíos, ellos no creían en Jesús. Lo que Pablo hace es presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hoy en día entráramos a una iglesia católica, aun cuando una iglesia católica hoy en día escucha o sabe acerca de Jesús, no conocen a Jesús. Y de alguna manera, dentro de una iglesia católica, para ellos hay muchos caminos, hay muchas formas de poder llegar al Padre. Pero si tuviéramos esa oportunidad, les tendríamos que decir que no hay otro camino, que solamente Jesucristo es el único camino en el cual podemos ser salvos. Y era lo que Pablo estaba haciendo, predicando el amor de Jesús. Pero escuchen lo que sucede. La semana pasada veíamos que el seguir a Cristo, las cosas no son fáciles y no son sencillas. No significa que cuando yo creo en Cristo, las cosas se volvieron mágicamente llenas de paz y llenas de tranquilidad. Sobre todo cuando decidimos predicar el amor de Dios, tal vez muchos de nuestros amigos van a dejar de ser nuestros amigos. Muchos de nuestra familia tal vez nos dejen de hablar, porque muchos de la familia nos prefieren borrachos o como fuéramos antes que seguir a Cristo. Y se vuelve una lucha, y muchas veces como cristianos a veces ya no queremos seguir porque no sabíamos que nuestros amigos o la familia se iba a volver en contra de nosotros, y hay mucha gente que se aleja. Pero cuando una persona ha conocido el verdadero amor de Dios, no hay nada que lo pueda detener y continúa predicando. Así que lo que sucede aquí
En el versículo 12 dice: más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Quiénes fueron los que excitaron todo esto? Los judíos que no creyeron. Los judíos que no creyeron y que dijeron: no, nosotros seguimos manteniéndonos con toda la ley de Moisés. Y no creemos que Jesucristo sea el Mesías. Y no creemos que Jesús es el Salvador. Ellos lo que hicieron es que, dice, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La palabra, cuando le llama gentil a alguien, se refiere a alguien que no nació en Israel. Alguien que de alguna manera, personas que tienen otras creencias, tienen otros dioses, tienen simplemente otras creencias y que no nacieron en la nación de Israel. Ellos les llaman gentiles. O sea, la nación de Israel nos llamaría a nosotros gentiles por haber haber nacido en otra ciudad, y obviamente teníamos otros dioses, pero ahora la gracia de Dios nos ha alcanzado. Lo que hacen ellos es que, molestos, empiezan seguramente a exagerar muchas cosas. Al decir que estuvieron excitando a los gentiles, se refiere a que les estuvieron hablando cosas de más. No, miren, ellos están diciendo esto, se están diciendo aquello, y lo que quisieron es envolverlos en una forma de pensar de tal manera que atacaran a los hermanos, a los cristianos. Y dice en el versículo 3: por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Fíjense qué curioso. El versículo 3 dice: por tanto se detuvieron ahí, ¿cuánto? Pero qué curioso el versículo 2, que dice que los querían lastimar. Y si nosotros nos enteramos que alguien nos quiere dañar, ¿qué hacemos? Pues nos echamos a correr o nos vamos a otro lugar. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron. Qué increíble corazón tenían ellos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué crees que se habrán querido quedar? Digo, corría peligro su vida. No sé si es el monitor o algo, pero no sé si podrían bajarme un poquito. Siento un poquito aquí como que se me vicia hacia allá se escucha bien, ¿verdad? Sí, ok, es que aquí como que más bien yo lo siento muy fuerte. O a lo mejor fue que hoy sí me bañé y lo traigo muy limpio Ok, sí, está muy bien, gracias. ¿Por qué entonces se quedaron? Porque hacía falta, ¿qué más? Ok, confiaban en Dios, pero había algo más. ¿Por qué en lugar de irse huyendo se quedan? ¿Por qué quedarnos? Ok, es la confianza en Dios, Dios estaba con ellos, pero es que había algo más. ¿Por qué? ¿Amor a quién? Por amor a la gente. Ellos sabían que si ellos se iban de aquel lugar, los demás iban a estarles presionando a que ya no creyeran en lo que ellos les habían enseñado. El amor hacia la gente fue más grande que cualquier temor de persecución. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, son las cosas que son válidas delante de Dios. Cuando tú sabes que hay peligro, pero tú dices: si yo me voy, estas personas tal vez se pueden perder. Estas personas
no van a escuchar la verdad, o rápidamente les van a llegar con la presión y van a hacer que ya no crean en la palabra. Ellos decidieron quedarse un buen tiempo por cuestiones de la presión y la persecución que había contra el cristianismo. Ellos decidieron que iban a hacer una resistencia espiritualmente, no físicamente, sino que iban a proclamar el nombre de Jesús en cada vida para salvación. Y eso es lo más importante que debe de existir en nuestro corazón: hacer las cosas por amor. Así que dice que se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y escuchen esto: concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? O sea, se quedaron en aquel lugar no solamente para predicar, sino que Dios, ¿qué les concedió? Es que esta parte es bien importante. Dios es el que concede que por la mano de alguien se pueda hacer milagros y prodigios. Si en esta mañana llegara alguien en silla de ruedas y alguien de nosotros tuviera la oportunidad de orar por esa persona, y en ese momento esa persona se para y empieza a caminar, tal vez nosotros, ¿saben en quién pondríamos nuestra mirada? En la persona que oró. Y tal vez diríamos: yo quiero que esa persona ore por mí. Pero el que concede que se hagan prodigios y maravillas es Dios. Y Dios, cuando ve que hay un corazón dispuesto a darlo todo por las almas, entonces Dios concede que se hagan milagros y maravillas. ¿Saben por qué Dios permite que se hagan milagros y maravillas a través de la gente? O más bien, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué lo permite Dios? O más bien, solamente lo permite con aquellas personas que le van a dar toda la gloria y toda la honra a Dios. Tal vez alguna vez te has preguntado: ¿y por qué será que cuando lloro por la gente no se sana? Tal vez porque Dios está cuidando tu corazón. Tal vez porque si Dios te permitiera o concediera que se sanara tal persona o sucediera un milagro, tal vez tu alma se perdería pensando que es por ti que se hacen las cosas. O tal vez pensarías: wow, qué especial soy yo, que Dios obra a través de mí. Y Dios, cuando hace milagros a través de alguien, es porque ese alguien ha decidido darle toda la gloria y toda la honra al único que es digno. Y cuando Dios encuentra gente así, Dios concede que se obren milagros y maravillas, porque sabe que esa persona no se va a perder en su vanagloria, o creyendo que es importante o que es alguien especial. Simplemente entiende que Dios, por amor, quiere obrar entre la gente, y Dios quiere encontrar personas llenas de amor para con la gente, y que le van a dar la gloria y la honra a Él. Versículo 4. Dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Así que la ciudad se dividió. Recuerden que había muchos gentiles, y había gentiles que se habían ido a favor de los judíos. Otros tantos habían dicho: no, nosotros sí creemos en lo que dicen los apóstoles. Pero de una manera bien curiosa, la ciudad se dividió. Hubo una división en la iglesia, donde los que no creían en Jesús, miren, sucede algo bien curioso, pero cuando alguien no cree en Jesús, qué complicado se vuelva que ese corazón se torne sencillo para creer en Dios. Una vez que tal vez ese espíritu entra en nosotros y nos hace un corazón duro, rechazamos a veces todo lo que tiene que ver con Cristo. Aún ya ni siquiera queremos escuchar el mensaje. No sé si a ustedes les ha pasado que tal vez han invitado a alguien a la iglesia y ya se han cerrado de tal manera que ya no quieren escuchar nada.
Y se vuelve algo triste. Y hay gente que está totalmente con su corazón disponible para escuchar el mensaje de Dios. Y en esta ciudad de Listra se había dividido toda la ciudad. Y dice versículo 5: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente ¿con quién? Con sus gobernantes, se lanzaron ¿a qué? A afrentarlos y apedrearlos. ¿Saben ustedes que el método de apedreamiento, quién lo tenía? Los judíos, no los tenían los demás. Por ejemplo, los romanos tenían una forma de matar a la gente que era acusada. ¿De qué manera los mataban? Crucificándolos. Pero el pueblo judío, la forma en cual ellos tenían de llevar a juicio a alguien y que era merecedor de muerte era a través de pedradas, era apedreándolos. Lo cual que cuando, este versículo 5 está diciendo que los judíos, los gentiles y juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Esto significa que este método de apedreamiento era muy fuerte, lo que los judíos habían influenciado en la demás gente para traer a muerte, en esta ocasión, a Pablo y a Bernabé. Versículo 6. Y dice que habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Así que cuando quisieron apedrearlos, ellos ya habían dejado la fe, ya habían trabajado bastante tiempo. Una vez que los quieren apedrear, lo que ellos hacen ahora sí es salir sabiendo que ya han dejado a la iglesia con una fe bien fundamentada. Ahora siguen predicando por los alrededores y llegan a un lugar llamado Listra. Y vean lo que pasa en el versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado. La razón por la cual estaba sentado, dice, es porque estaba imposibilitado de los pies. Era cojo ¿de qué? De nacimiento. Desde que nació con un problema en su cuerpo físico, de tal manera, o más bien en sus piernas o en su columna, de tal manera que desde que nació este hombre nunca había podido caminar. Nunca pudo comprobar desde pequeño el poder dar sus primeros pasos. No sabía lo que era poder apoyarse sobre sus pies. Así que cuando dice que jamás habían dado, y cuando Pablo y Bernabé entran a Listra y encuentran a este hombre, dice en el versículo 9, este hombre oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía ¿qué? Fe para ser sanado. Esto a mí me parece increíble, pero ¿saben los apóstoles qué era lo que miraban en la gente? Sus ojos. ¿Saben qué vería yo ahorita si viera sus ojos? Aparte de lagañas, no, nadie trae. Pero ¿saben lo que hacían los apóstoles? Ellos se quedaban viendo a los ojos. Ellos tendían a mirar en los ojos para ver cómo era su mirada. ¿Cómo se imaginan la mirada de este hombre? Había escuchado de Pablo que Dios concedía a través de la vida de este hombre que hiciera milagros. Y cuando se encuentra con Pablo, ¿cómo se imaginan la mirada de este hombre? Yo creo que su mirada hablaba, su mirada clamaba y le decía: Pablo, inténtalo, yo quiero ver si Dios te concede a ti, que si oras por mí, el poder ver un milagro.
Están en una ciudad, Listra, donde la gente tiene otras creencias, tiene otras costumbres. Y ellos escuchan hablar de un hombre que Dios le concede hacer milagros. Y cuando este hombre que nunca había caminado lo ve, y Pablo se le queda viendo a los ojos y dice: wow, este hombre tiene fe. Este hombre con sus ojos clama por levantarse y por caminar y por saltar. Y vean lo que hace Pablo. Versículo 10. Dijo en voz quedita. ¿Sí dice así? ¿Cómo? ¿Cómo es gran voz? Eso, así. Dice que clamó a gran voz. ¿Por qué clamó a gran voz Pablo? ¿Será porque Dios no nos escucha? Saben, cuando nosotros nos encontramos con diferentes cristianos, hay diferentes cristianos que tienen diferente forma de orar, de hablar, de cantar y de decir las cosas. Entonces, si la iglesia o el cristiano que ustedes conocen es de una denominación muy tranquila, les va a decir que ustedes están mal. ¿Por qué? Porque son muy gritones. Sí, va a decir: no, yo a tu iglesia no voy porque ustedes son muy gritones. Pero si Pablo viviera en este tiempo, ¿a qué iglesia creen que iría? Y toda la iglesia le echaríamos la culpa que Pablo fue el que nos enseñó a ser gritones, ¿no? Pero Pablo exclamó a gran voz. La pregunta es: ¿por qué? ¿Para qué? La gente escuchara, no Dios. Pablo sabía que Dios lo escuchaba. Aun si susurraba o aun si solo lo pensaba, sabía que Dios estaba ahí presente escuchándolo. Pero Pablo clamó a gran voz para que toda la gente supiera que él iba a orar por esa persona y que le iba a pedir al único Dios vivo y verdadero que lo sanara. Así que dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué hizo? ¿Cómo pudo haber saltado? Yo creo que yo le hubiera dicho: espérate, primero ponte de pie, luego saltas, ¿no? Este hombre nunca había caminado. Y Pablo en alta voz le dice: levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y este hombre ni siquiera le pensó. Este hombre inmediatamente brincó. Imagínense que a veces nosotros traemos una gran necesidad en nuestro corazón. Y a veces cuando decimos: vamos a orar, si tienes una necesidad, ven, da un paso al frente, camina aquí. Y todos se voltean a ver, ¿sí? ¿Pasaré o no pasaré? Y ya pasó por ahí alguien y ya pasó uno. Y así como bailando el vals empiezan a pasar así hacia adelante, ¿verdad? Despacito, despacito. Pero cuando Pablo le dijo a este hombre: ponte de pie, salta, no le dijo que saltara, más bien este hombre fue el que dijo: yo salto. De ahí viene el dicho de que dicen: si me dicen rana, yo salto. Pero qué importante es cuando tenemos fe. Qué importante es cuando creemos que Dios nos está hablando y decimos: yo quiero que suceda. Yo tengo la fe para creer que esa palabra en este momento Dios la está diciendo a mi vida. Y ese hombre, cuando escucha esas palabras: levántate derecho sobre tus pies, él saltó. Y después de que saltó, ¿qué hizo? Caminó. ¿Se imaginan lo que ha de haber sentido aquel hombre empezar a caminar? En ese momento, tal vez para ti y para mí, nos podemos poner de pie y caminar y ir al carro y ir a diferentes lugares y no nos impresiona.
porque estamos acostumbrados a caminar. Pero este hombre que desde que nació, desde bebé, siempre lo trajeron cargado, nunca supo lo que era dar su primer paso. Ahora por primera vez da, no su primer paso, ¿saben qué dio? Su primer salto. Y después empezó a caminar. Ahora, en una ciudad donde la gente no cree en Dios y ven este milagro, ¿qué se imaginan que sucede? Vamos a ver. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua ¿qué? Licaónica. ¿Alguien aquí sabe hablar licaónico? ¿No? Ok, ahorita se las traduzco. No, lo que ellos, o sea, como era otro dialecto, otro idioma, por obvias razones Pablo no entendió lo que estaban diciendo. Pero cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido ¿a quién? A nosotros. Y a Bernabé llamaron ¿cómo? Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque dice, este era el que llevaba la palabra. O sea, Pablo era el que hablaba, pero ellos estaban hablando en lengua licaónica, lo cual indica que Pablo y Bernabé no sabían lo que les estaban diciendo. O sea, todo el pueblo decían: wow, hombres, o más bien dioses en forma de hombres han descendido. Él será llamado Júpiter y él será llamado ¿cómo? Mercurio. Pero Pablo y Bernabé no entendían qué les estaba diciendo la gente a ellos. Ahora, para poder entender esto, tendríamos que ir un poquito a la historia para entender que este lugar tenían unas creencias que básicamente la creencia que ellos tenían está basada en mitologías. ¿Saben lo que son las mitologías? ¿Qué es una mitología? Muy bien, todo eso viene en parte de la palabra mito, que es algo que la gente como se inventa cosas para, como leyendas, o sea que se inventa cosas que acontecieron en el pasado. Bueno, este pueblo tenía una mitología que hacía muchos años antes Júpiter y Mercurio habían descendido también del cielo en forma de hombres. ¿Y saben a qué había ido a ese pueblo de Listra estos dos personajes? A pedir alimento y un techo donde vivir. Pero el pueblo, dicen que la leyenda o su tradición decía que el pueblo no los quiso recibir, y al no quererlos recibir, hubo solamente un campesino que los recibió. Y no estoy hablando de la historia de México, ¿verdad? Este es otro campesino, ¿verdad? Pero había un campesino que dicen que sí les creyó y los recibió en su casa junto con su esposa. Pero como ellos, estos dioses, se enojaron, ¿saben lo que hicieron con todo el pueblo? Recuerden que esto es mitología, o sea, es un cuento que ellos tienen de creencia. Dicen que aquel lugar se inundó, matando a todos menos al Señor y a su esposa, que recibieron a estos dos personajes. Y el lugar donde construyeron el templo en honor a estos dos personajes fue la casa donde vivían este anciano con su esposa. Entonces estas historias se contaban dentro del pueblo. Así que cuando ven que Pablo y Bernabé llegan a la ciudad y ven que hace un milagro como esto, y a ellos les han enseñado por tradición su historia, ¿qué creen que ellos se imaginaron?
La primera vez nos cuenta la historia que no recibimos a Júpiter y a Mercurio, pero volvieron a venir Júpiter y Mercurio, y esta vez no los vamos a rechazar para que no nos vuelva a acontecer lo primero. Entonces, cuando ven que hace un milagro, dentro de sus creencias y su mitología dicen Júpiter y Mercurio. Pero todo tenía que ver con una creencia que ellos traían arrastrando. Como es algo bien triste, como Satanás de alguna manera ha puesto en nuestras mentes tantas cosas para tergiversar la verdad. Mucha gente, tal vez, si Dios la utiliza para hacer un milagro y llega a un lugar como este donde nadie conoce de Dios y no tienen temor a Dios y te veneran a ti como un Dios, tal vez cuánta gente no lo aceptaría eso. Pero Dios había concedido por la mano de Pablo y de Bernabé conceder hacer milagros, porque sabían que ellos le iban a dar toda la gloria y la honra. Miren, cuando empezaron a hablar en esa lengua, ellos no sabían qué decían, pero cuando vieron cómo los empezaron a adorar, dijeron: ya entendemos lo que estos hombres piensan o creen de nosotros, que somos dioses que venimos de lo alto. Y vean entonces lo que Pablo les dice, versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. Esto les digo, este templo se había construido de acuerdo a su tradición, basado en este campesino que se había creado, algo parecido a la historia en México. A mí lo que me sorprende es cómo el diablo utiliza muchas historias parecidas. Aquí en México se dice que se le apareció a un campesino, a un hombre muy humilde, la Virgen. Y ahí en aquel lugar se construyó lo que hoy se conoce como la basílica. El templo a Júpiter, donde se había aparecido de acuerdo a la tradición a este hombre, ahí estaba el templo. Y entonces dice el versículo 13 que el sacerdote de Júpiter, o sea que tenían sus sacerdotes, era toda una religión lo que ellos llevaban. Dice: cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. ¿Qué trajo? Toros. O sea, imagínense, yo soy el sacerdote de Júpiter y ahora aquí está Júpiter. No, pues olvídense. Llevó toros. ¿Qué más llevó? Guirnaldas. Era como su ofrenda. Dice: las llevó delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Así que el sacerdote de Júpiter, junto con toda la ciudad, estaban arremolinados. Él también se estaba peleando con la ciudad para que le permitieran también adorar a Júpiter, al cual él era sacerdote. Imagínense, era la forma en cómo veían ellos la vida. Pero escuchen versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. En otras palabras, ellos empezaron a entender lo que la gente de Listra estaba haciendo con ellos. Y inmediatamente lo que ellos hacen es esto: se lanzan entre la multitud gritando. Y esto es lo que gritan ellos: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El mensaje de Pablo y Bernabé: ¿por qué ustedes van a hacer estos varones de esta ciudad de Listra? Nosotros también somos hombres como ustedes.
¿Por qué nos van a adorar? ¿Qué es lo que Pablo les dice? Les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. ¿Qué vanidades? ¿De qué? De toda su creencia, pero específicamente había una creencia muy marcada en este texto. ¿Cuál es? No el milagro, no, sino lo que ellos están haciendo con ellos. ¿Qué es? Ok, escucho muchas voces, pero lo que ellos están haciendo es idolatría. Los están idolatrando, los están tomando como dioses que vinieron a ellos y que es Júpiter y ¿quién? Mercurio. Y lo que dice Pablo, les da un mensaje y les dice: hey, para esto venimos, para darles el mensaje y decirles que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo, al que creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay. Hay un Dios que lo ha creado todo. En otras palabras, les está diciendo todas sus creencias en otros dioses, creencias en Júpiter, el Mercurio, creencias en la Virgen, en el Santo Niño de Atocha, en cualquier otro. Pablo lo que está diciendo es: eso es vanidad, creer que se puede idolatrar a una persona. Ahora escuchen esto: este pueblo de Listra está idolatrando a dos hombres que están con vida ahí haciendo un milagro. Pero nuestra cultura mexicana idolatra a hombres que ya han muerto y les prenden veladoras y les piden milagros. Está nuestra cultura mexicana adorando a personas que ya han muerto. Digo, no sé qué es mejor o peor, o si es lo mismo, pero al final de cuentas el mensaje de Pablo es que se conviertan de esas vanidades, de la idolatría, al Dios vivo. Vean de qué manera se los anuncia. El Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El mensaje de Pablo es claro: hay un solo Dios que creó todo lo que pueden ver y lo que existe en esta tierra. Dejen de adorar todo lo demás. Hay un solo Dios en el cual tenemos que creer. Y Pablo dice: para eso venimos, para anunciarles a ese Dios vivo y poderoso. Ahora, cuando alguien les predica así a un pueblo idólatra, ¿qué creen que haga el pueblo idólatra? Bueno, pueden pasar dos cosas: una, que se conviertan de sus malos caminos, y otra, que salgan ofendidos del sermón que Pablo acaba de dar, o del sermón que acaba de dar el pastor Armando. ¿Cómo se le ocurrió ofendernos de tal manera? ¿Cómo decirnos que eso es vanidad, la idolatría, cuando lo que estamos haciendo es predicar la palabra de Dios? Y la palabra de Dios dice que eso, Dios, o el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros, es para que nos convirtamos al Dios vivo y dejemos todas ese tipo de vanidades. Y vean lo que les dice en el versículo 16: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Iglesia, ¿saben lo que Dios nos dejó a nosotros hacer por muchos años? Nos permitió andar por nuestro propio camino. Antes de venir a Cristo, ¿qué hacías? O la pregunta es más bien, ¿qué no hacías? Pablo les da un mensaje a las generaciones pasadas. En edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios de alguna manera siempre ha dado esa libertad a cada uno de nosotros.
Aquí, ¿cuál es el problema? De que la gente ha querido hacer lo que ha querido con su vida. Y el asunto es que lo que ellos dicen es que Dios me ama aún con todas las decisiones que yo he tomado en mi vida. Y lo que el hombre ha hecho es que ha formado un Dios a sus propios deseos. ¿Cuántos no quieren un Dios que les dé chance de emborracharse y de fumar? No os hagáis. ¿Cuántos no quieren de aquí un Dios que les permita, cuando están bien enojados, lanzar una palabra bien bonita y maldecir a la gente que está a su alrededor? ¿Cuánta gente de nosotros no queremos un Dios que nos permita golpear a la gente? ¿Cuántos de nosotros no queremos un Dios que nos diga: mi hijo, no te preocupes, tú no tienes que perdonar? Lo que te hicieron realmente es para estar molesto, no perdones nunca. Todos nosotros queremos formar un Dios conforme a lo que yo quiero. ¿Cuántos jóvenes no quieren un Dios que les permita tener relaciones sexuales y no tener que llegar vírgenes al matrimonio? Y todos los jóvenes dicen: yo quiero un Dios así. Yo quiero ese Dios. Y queremos formar un Dios y decir: yo creo en Dios y estoy enamorado de Dios, pero al Dios al que yo creo me permite hacer idolatría, me permite adorar y postrarme y poner veladoras a un santo y a una virgen. Y todavía le decimos a la gente: ¿y sabes qué? Dios me ama y Dios me quiere. Y lo único que está haciendo nuestra mente y nuestro corazón es formar un Dios conforme a lo que yo quiero. Yo quiero un Dios que me dé permiso de adulterar. Yo quiero un Dios que me diga: mira, tienes razón, tu esposa, tu esposo no te merece. Búscate otra persona que sí te comprenda, que sí te ame, que te dé lo que tú necesitas. Ok, yo quiero un Dios así, porque eso me va a hacer feliz y yo voy a andar bien feliz porque Dios me da permiso de eso. Y aparte puedo decir a todo mundo que tengo un Dios que me ama. El ser humano se ha formado un Dios, no el de la Biblia, sino el que cada quien quiere creer. Pero cuando tú confrontas con la verdad a una persona y le dices: Dios no te permite eso, te odia y te quiere matar. No quiere que le digas la palabra de Dios. Y mucha gente tal vez ha entrado por esas puertas, pero cuando ha estado aquí y ha escuchado un mensaje que no le agrada y que no le gusta, entonces se van y no vuelven a regresar, porque están buscando un lugar que les llene a sus propias concupiscencias, un lugar donde les digan que lo que están haciendo está perfecto, que no importa nada, que lo importante es que ellos sean felices y que Dios los ama así. Hemos querido formar un Dios que nos conviene a todos nosotros y nos hemos olvidado del único Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, y el que nos dice cómo es Él y qué permite y qué no permite. Y Él no permite la idolatría. Pero muchísima gente se ha creado un concepto de un Dios que nos ama y que nos permite hacer idolatría, y que de todos modos Él es increíblemente bueno y nos ama a pesar de lo que hacemos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios, porque si tú no conoces a Dios, lo vimos en los primeros capítulos de Hechos. Dos personajes, Ananías y Zafira, le mintieron a los apóstoles. ¿Qué pasó con ellos? Cayeron muertos. Pero hoy para nosotros es tan fácil mentir. Hoy para nosotros es más, ni siquiera le estamos mintiendo a Dios, sino al hombre. Y no entendemos la severidad de nuestro Dios.
Y creemos que podemos hacer lo que queramos y que podemos ir por la vida sin ninguna consecuencia. Si esa es tu idea de Dios, te has formado un Dios que no existe en la Escritura. Porque la Escritura dice que Dios al que ama, corrige y reprende. Y nos enseña que siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y decir la verdad y de acercarnos a Él. Pero no puedes formarte un Dios a lo que tú crees o a lo que tú quieres. Joven, no te puedes formar un Dios y decir, yo me puedo casar con un inconverso porque no importa, Dios a mí me lo permite. Es un Dios que tú te estás formando en tu mente, no es el Dios de la Biblia. Su palabra es muy clara, su palabra nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Que tú lo quieras hacer. Dice aquí, Dios les permitió andar en sus propios caminos. ¿Puedes andar en tus propios caminos? Si tú quieres, sí. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que empezar a leer la Escritura y saber a qué Dios, cómo es ese Dios único y verdadero. Dice versículo 17, si bien, cuando está hablando de que dejó a las generaciones pasadas andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, o sea que Dios, aun a pesar de que toda la gente hacía lo que quería, Dios mismo daba testimonio a los demás de que Él existía. Dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Increíble la gracia de Dios, de verdad increíble. Su gracia de Dios te permite hacer lo que tú quieras, y Dios hace que el sol esté para todos y te da buenos tiempos. Y el problema de esto en el corazón del ser humano es que pensamos y decimos, ve, no me ha caído ningún rayo por el estilo de vida que llevo, quiere decir que Dios lo prueba. ¿Por qué nos engañamos? Dios en su gracia y en su misericordia nos sigue diciendo, aquí estoy, me sigo revelando a ti para que te vuelvas a mis caminos. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud que les ofreciese sacrificio. O sea, no era como si no escucharan las palabras que Pablo les decía. La gente, ¿qué era lo que quería? Idolatría, 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 idolatría. Eso es lo único que rebotaba en su mente y en su corazón. No importa lo que nos digas, Pablo, tú eres Júpiter y tú eres Mercurio y nos vamos a postrar y nos vamos a reverenciar. Qué triste es cuando le podemos compartir a la gente y decirle, oye, vuélvete de tus ídolos al único Dios vivo y verdadero. ¿Y saben lo que ellos escuchan? Idolatría, 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 idolatría. No, que te conviertas de tu vanidad al Dios vivo. Y ellos, idolatría, idolatría, idolatría. Qué triste es que no podamos abrir nuestros corazones y nuestro pensamiento al único Dios vivo y verdadero de verdad. Ahora, ¿saben por qué estamos todos nosotros aquí? Por su misericordia. Porque sí o no, ustedes y yo estábamos igual, en las mismas vanidades, idolatrando. Pero ahora estamos aquí porque Dios en su gracia y en su misericordia nos da la oportunidad. Amigo que nos escuchas y que nos ves, tienes que saber que Dios te sigue dando una oportunidad. Tienes que saber que Dios te ama y que todavía te sigue diciendo, conviértete de tu idolatría al único Dios vivo y verdadero. Dios en su gracia y en su misericordia nos tiene aquí. ¿Y saben qué? Seguramente todavía habrá muchos allá afuera que vendrán al conocimiento del único Dios vivo y verdadero.
Y nos toca a nosotros, tal vez como Pablo, predicar y enseñar y decirles de ese Dios grande, fuerte, poderoso, que nos tomó entre sus brazos y nos rescató. Así que cualquiera que esté haciendo hoy idolatría, no estamos condenándoles, estamos diciéndoles que hay una esperanza. Estamos diciéndoles que Jesús es el único camino para la vida eterna. Y que si nuestro corazón no se arrepiente, estaremos eternamente alejados de Él. ¿Quieres adorar a Pablo? Pablo no se dejó adorar. ¿Sabes que la Iglesia Católica hoy en día adora a San Pablo? Y ya no a San Pablo, ahora tiene miles o yo no sé si ya son millones de personajes que ellos le rinden culto. Pablo nunca dejó que lo adoraran. ¿Tú crees que ahora después de muerto va a dejar peor? Menos. Nos han engañado. Satanás te ha dicho que Dios te ama aún con que tú hagas idolatría, y le ha puesto hasta nombres bíblicos a esa idolatría. Te han engañado. Necesitas conocer la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad llegó a nuestras vidas por su misericordia, no porque fuimos buenos, no porque la merecíamos. Fue por todo lo contrario. No merecíamos nada. Pero si ahora podemos proclamar esta verdad, es porque tenemos un corazón libre y estamos ahora para anunciar esa verdad y esa libertad. Así que dice que Dios no dejó a sí mismo sin testimonio. Mira, yo quiero que veamos, ponle ahí un dedito, estamos a punto de terminar el día de hoy, pero ¿a qué se refiere cuando dice que Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio? ¿Cómo es que la gente que hace lo que quiera, aún así puede o sabe que existe un Dios? Romanos capítulo 1. Ahí están casi a la vuelta de donde están en sus Biblias. Romanos 1:18. ¿Lo tienen? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Está diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Escuchen esto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Escúchenlo: su eterno poder. ¿Qué más? Su deidad, el que Él es Dios. Dice, se hacen, escuchen esto, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios desde siempre ha manifestado al ser humano su eterno poder, su deidad,
La gente crea o no crea en Dios, hay manifestado en los cielos la grandeza de Dios. Donde quiera que nosotros vayamos, a través de la naturaleza o de la complejidad de nuestro cuerpo, podemos entender la grandeza de nuestro Dios. Y nos está hablando y nos está diciendo que Él es real. Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Aun cuando la gente no cree, sabe de la existencia de ese Dios por la grandeza que nos rodea. Y no solamente eso, sino que nuestras propias mentes, ¿a poco alguna vez no has hecho algo malo sin saberlo y te has sentido mal? Hablo de cuando alguien no te ha dicho que algo es malo, pero tú lo hiciste y te sientes como intranquilo. Cuando nosotros no conocemos de Dios, hacemos muchas cosas que no están en la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, tal vez nosotros ni temor tenemos de Dios, así que no tendríamos por qué sentirnos mal. Y sin embargo, algo en nuestra mente nos redarguye. Algo nos dice que hay un Dios y que las cosas no son de esa manera. Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Aun cuando la gente sea o se diga atea y diga no creer en Dios, tiene que reconocer que a veces se ha sentido mal por cosas que ha hecho, aún sin creer en Dios o sin tener temor. ¿De dónde viene todo eso? Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Le ha hablado a la gente diciéndole que hay algo superior. ¿Por qué las culturas en diferentes países adoran a dioses como el Dios de la lluvia? Algo les habla de algo más grande. Nuestra propia mente, cuando no entendemos algo, le llamamos, podemos ponerle Dios de la lluvia y el Dios del trueno y el Dios de todo. Pero nuestra mente y nuestro corazón nos dice que hay algo superior. Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Aun cuando la gente no se le comparta de Cristo, la gente sabe en su corazón y en su mente de la existencia de ese Dios grande y poderoso. Y algún día tendremos que estar enfrente de Él y tener que hacer frente a nuestro estilo de vida. Regresemos a Hechos. Resulta que a Pablo y a Bernabé no puede impedir él que los idolatren, que les ofrezcan sacrificio. Pero dice en el versículo 19: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Vean, toda la gente que no conoce de Dios los está adorando. Los griegos los están adorando. Pero ahora llegan unos judíos de Antioquía y de Iconio. Dice que persuadieron a la multitud. Los persuadieron. ¿A qué creen que los persuadieron? Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Una vez más, ¿quiénes fueron los incitadores de matar a Pablo? Los judíos. Y tenían ellos una costumbre de matar, que era a través de pedradas, de lapidar a la gente. Fueron ellos los que llevaron a Pablo a la muerte, o casi a la muerte más bien. Y cuando ellos lo dejan, porque tal vez una piedra lo dejó sin conocimiento, tal vez estaba bañado en sangre Pablo, ya sin responder nada, lo arrastran y lo avientan fuera de la ciudad. Lo dan por muerto y dicen: matamos a este hombre que anda metiendo cosas raras en los corazones y en las mentes. Ellos pensaban que estaba muerto, pero versículo 20: pero rodeándole los discípulos, ¿qué hizo Pablo? Se levantó. Miren, no menciona qué hicieron los discípulos, pero simplemente los discípulos estaban rodeándole y Pablo se despertó y dijo: ah, caray, ¿qué pasó? Ahora ustedes los dejan medio muerto y los sacan fuera de la ciudad, ¿qué harían? Vámonos, ¿no? Pero ¿qué hizo Pablo? Vean lo que hizo. Versículo 20: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró
¿A dónde? O sea, volvió a regresar a la ciudad. ¿Por qué? ¿Será que de veras a los cristianos se les botan los tornillos? Nos faltará un tornillo. ¿Saben qué? Nos debería de faltar un tornillo. Nos deberíamos de estar locos por amor a Dios. Lo dejan tirado ya pensando que está muerto. Los discípulos lo rodean, Pablo se levanta y se regresa a la ciudad. Pero dice, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Así que Pablo se regresa ese día, pasa esa noche ahí, y luego al siguiente día, ahora sí sale con Bernabé. Se regresó para descansar. Cualquiera hubiera dicho, yo me voy a descansar a la siguiente ciudad, no a ver dónde. Pero Pablo, con todo y de que lo quisieron matar en esa ciudad, él se regresó ahí. Y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. ¿A qué salió Pablo? Digo, después de que te apedrean y te dejan medio muerto, ¿tú qué hubieras hecho? Yo me tomo unas vacaciones, ¿no? Yo digo, no, ya después de este apedreamiento merezco unas vacaciones. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Dice versículo 21, y después de anunciar el evangelio, ¿en dónde? En aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Pablo al día siguiente se va ¿a dónde? Se va con Bernabé a Derbe. ¿Y ahí qué hace Pablo? ¿Se fue a descansar? Se fue a seguir predicando del evangelio. ¿Cómo se necesitan cristianos hoy así? Hoy por cualquier cosa faltamos. Hoy por cualquier cosa decimos que no tenemos tiempo de predicar o de enseñar. A Pablo lo acaban de apedrear y dejarlo medio muerto, y él al otro día ya está en otro lugar predicando el evangelio. Cuando una persona conoce el amor de Dios, no hay ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Cualquiera de nosotros que nos hubieran apedreado, hubiéramos querido que al otro día estuviera el pastor para darnos ánimos y poder continuar. Y si el pastor no me va a visitar y no me dio ánimos, entonces yo ya no vuelvo a seguir a Cristo. Pablo no necesitaba que nadie lo visitara. Pablo seguía con una misma pasión, porque había conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y seguía predicando y enseñando. Y dice versículo 22, escuchen lo que Pablo enseñaba, increíble. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. Y vean lo que les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué decía Pablo? La vida en Cristo no es fácil. Manténganse en su fe, no importa lo que venga. Por muchas tribulaciones que se puedan venir, nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Pero hoy en día viene una pequeña tribulación a nuestra vida y ya no quiero nada, ya no puedo. Les quiero hacer una pregunta: ¿alguna vez se han desanimado? Sean honestos, yo soy el primero. Pero les pregunto, ¿alguna vez los han apedreado al grado de que los han dejado por muertos? Y él no se desanimó. ¿Se imaginan si Pablo estuviera aquí y conociera nuestras vidas y las cosas que nos desaniman? Tal vez sacaría una pedrada de su cerebro todavía y diría: esto no me desanimó, ¿y a ti qué te está desanimando? Es que me miraron bien feo. ¿Eso te desanima? Va a decir Pablo, ¿en serio?
Eso te hace sentir que ya no quieres seguir a Dios. Este era el mensaje que traían los cristianos. Hoy en día se ha diluido tanto el cristianismo que creemos que el cristiano nunca debe de padecer nada. Dios sencillamente nos está mostrando dónde está nuestro amor, si nuestro amor realmente está firme en Dios, o si lo estamos basando en las circunstancias y en las cosas que nos rodean. Así que Pablo andaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, subrayen eso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Saben por qué a Pablo no le afectaba eso? O sea, todo lo que él vivía. Porque en su mente él entendía lo que era el verdadero cristianismo. El problema es que cuando nosotros no entendemos el verdadero cristianismo, creemos que porque ya se me enterró una uña en el dedo gordo, ya no tengo que seguir a Cristo. Y eso me debe de llevar a ya no querer seguir a Dios. Pero cuando tú y yo entendemos el verdadero cristianismo, que las cosas no van a ser sencillas o fáciles, que lo que Dios está viendo es que nuestro corazón permanezca fiel y puro. Cuando nosotros nos convertimos a Dios y todas las cosas salen de maravilla, tu corazón nunca fue probado en saber si era un corazón que iba a perdonar, en si iba a ser un corazón que iba a amar a pesar de las circunstancias, si tu corazón iba a continuar a pesar de los obstáculos. Pero cuando tu corazón es probado apenas con alguna circunstancia y tú decides que ya no sigues, tu corazón le está diciendo a Dios que tienes tu mirada puesta en tantas cosas menos en Él. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oración y ayuno. La iglesia primitiva no dejaba de orar y de ayunar y de encomendar todo en las manos de Dios. Qué importante, la iglesia necesita volver a retomar los principios, la forma en cómo creció la iglesia. Terminamos diciendo, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. ¿Cómo se pronuncia? Pánfila, no, ¿verdad? Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿La obra que habían qué? Escuchen esto, hace 2 domingos veíamos cómo ellos fueron encomendados a través de la oración y del ayuno. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. No les dijeron en ese momento, Pablo, Bernabé, el Espíritu Santo dice que los lleven, que van a tener persecución, que los van a querer matar. No, simplemente los encomendó para esta obra. Y dice aquí algo increíble, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían ¿qué? Cumplieron la obra a la que fueron encomendados. No se regresaron, no se echaron para atrás. Se mantuvieron firmes en su fe en Dios y cumplieron el propósito con el cual Dios los llamó. Iglesia, Dios te llamó. No te llamó el hombre, te llamó Dios. Y Dios está esperando que cumpla su propósito. Tal vez las cosas no van a ser sencillas. A veces habrá que llorar. A veces habrá que ponerse de rodillas. Habrá tiempos de saltar de júbilo. Habrá tiempos de estar felices. Habrá tiempos de esconderse. Pero la fe no se puede apagar. No fuimos llamados a una tarea sencilla, pero fuimos a completar la tarea a la que fuimos llamados en Cristo. ¿Y sabes cuál es nuestro final? El reino de Dios. A eso fuimos llamados.
Versículo 27, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Qué increíble. Pablo y Bernabé cumplen todo el viaje, cumplen el propósito que Dios los había llamado. Y allí estaba, habían cumplido su misión. Habían logrado llegar con su fe intacta, con muchas cicatrices más, tal vez más flacos, tal vez con rasguños, pero con la fe más fuerte que nunca. Dice que lo platicaban de una manera increíble. Dice que a la iglesia le refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Iglesia, no vamos a saber lo que es vivir en alegría hasta que no le sirvamos a Dios con todo el corazón. Cuando tengamos testimonios y veamos cómo Dios obra en aquellos que están a nuestro alrededor. Qué increíble. Sé que cada uno de ustedes le ha podido compartir tal vez algún amigo, algún familiar. Y algunas veces han querido venir, otros no tanto. Pero díganme qué se siente cuando ustedes invitan a alguien y esa persona quiere cambiar de vida y recibir a Jesús. No me digan que no siente nada. Es uno de los mayores gozos que tiene el corazón del ser humano cuando vemos que alguien que le estamos compartiendo se acerca al Creador. Es un gozo indescriptible el poder llevar a alguien a los pies de Cristo, el poderle compartir a alguien del amor de Dios y que esa persona esté dispuesto a amar a Dios. Este viernes que pasó, Saúl estaba compartiendo a una persona y nos dijo que quería compartir, que le pudiéramos hablar de Dios, de su palabra, y no sé cómo explicarlo, pero cada vez que una persona dice yo quiero seguir a Dios, cuando puedes ver en su mirada un brillo diferente de decir ya no quiero vivir igual, quiero ser diferente, eso produce alegría y gozo. Y lo podíamos ver en el mismo Saúl, la alegría, el gozo con el que le compartía acerca de Dios y de su testimonio y de lo que Dios hizo en su vida y de lo que ahora Saúl quiere que suceda en las demás vidas y en las demás familias, que conozcan a aquel que puede cambiar una familia y una vida. Iglesia, nuestro mayor gozo será estarle hablando de Dios a la gente que nos rodea. Seguramente muchos te van a rechazar, seguramente muchos te van a maldecir y no van a querer, pero algunos quedarán. Y entonces nuestro corazón sonreirá y le dirá: Padre, aquí hay un alma, Dios, que quiere conocerte. Iglesia, tenemos mucho trabajo allá afuera. Hablarles de Dios a toda esa gente que no tiene esperanza ni salvación. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.